Imagina que es el año 2013. El mundo apenas está despertando a una revolución llamada Bitcoin. Tú fuiste uno de los visionarios. Compraste cuando nadie creía, y ahora tus ahorros están en el banco digital más grande del planeta. Una plataforma que procesa el 70% de todas las transacciones de Bitcoin en el mundo. Un gigante intocable llamado MTGOX. Estás tranquilo. Tu fortuna está segura. Pero un día de febrero de 2014, intentas acceder a tu cuenta y la página no carga. Refrescas una vez, 2 veces, nada. Buscas noticias y solo encuentras silencio. De repente aparece un documento filtrado que hiela la sangre de miles de inversores. MTGOX está en quiebra. No solo eso, han perdido 850.000 bitcoins. Para que te hagas una idea de la magnitud del desastre, al precio actual estamos hablando de un agujero negro de más de 50.000 millones. En un solo parpadeo, el 7% de todos los bitcoins que existirán jamás simplemente se desvanecieron en el aire. No fue un error de sistema. No fue una caída de red. Fue el mayor atraco de la era digital y ocurrió frente a los ojos de todo el mundo, mientras el CEO de la empresa seguía pidiendo calma. Las calles de Tokio se llenaron de manifestantes con carteles que preguntaban ¿dónde está mi dinero? Pero la respuesta era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Lo que pareció un hackeo externo de una sola noche resultó ser una hemorragia interna que duró años. Un drama lleno de mentiras, bots de trading manipulados y un programador francés que amaba más a su gato que a la seguridad de sus clientes. Bienvenidos a Leyendas Ilustradas. Hoy no solo vamos a contar una historia de dinero perdido. Vamos a entrar en las entrañas del servidor que casi destruye el futuro de las criptomonedas para siempre. Desde el origen de las cartas Magic hasta el misterio de los bitcoins encontrados en un viejo monedero digital años después. Ponte cómodo, porque este es el relato de la caída del gigante. MTGOX. El agujero negro de las criptomonedas. Para entender la magnitud de esta catástrofe, primero tenemos que descifrar el nombre. MTGOX. Suena imponente, como una montaña, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más nerd. Las siglas significan Magic the Gathering Online Exchange. Sí, has oído bien. La infraestructura financiera que sostuvo la economía mundial del Bitcoin nació originalmente como un sitio web para que los fans intercambiaran cartas de magos, elfos y dragones. Su creador original, Jed McCaleb, se dio cuenta en 2010 de que la gente tenía Bitcoins, pero no tenía dónde usarlos. Así que reconvirtió su sitio de cartas en un mercado de divisas. Pero Jed era un visionario inquieto, no un gestor. El proyecto creció demasiado rápido para él, y en 2011 decidió vendérselo a un programador francés que vivía en Tokio, Marc Karpelès. Karpelès es un personaje fascinante. Un genio del código, excéntrico, amante de los gatos y de los cafés latte gigantes. Compró MTGOX pensando que compraba el futuro. Pero lo que no sabía es que estaba comprando una bomba de relojería. Hizo algo que ningún CEO cuerdo haría. Reescribió gran parte del código él solo, sin equipo de seguridad, y lo peor, sin usar un sistema de control de versiones. Imagina construir un rascacielos poniendo los ladrillos tú solo, sin planos y sin arquitecto. Eso era en MTGOX. En 2013 el Bitcoin explotó. El precio se disparó y el sitio pasó de manejar centavos a mover millones de dólares al día. Se convirtieron en el rey indiscutible. Por sus servidores pasaba el 70% de todo el comercio mundial. Desde fuera MTGOX parecía una fortaleza inexpugnable. Mark daba entrevistas, sonreía y aseguraba que todo estaba bajo control. Pero la realidad era que las puertas traseras del sistema estaban abiertas de par en par. Mientras Mark dormía o jugaba con su gato, alguien más estaba dentro. No entraron rompiendo la ventana, entraron con llave. Y empezaron a sacar monedas, una a una. ¿Cómo puedes perder 850.000 bitcoins sin darte cuenta? La respuesta es tan simple como aterradora. MTGOX estaba desangrándose en silencio. Durante casi 3 años, desde 2011 hasta 2014, hubo una fuga constante. No fue un gran asalto de película con explosivos, fue un goteo. Un hacker, o un grupo de ellos, había robado las claves del monedero principal de la empresa. Tenían acceso total.
Pero en lugar de llevarse todo y hacer saltar las alarmas, decidieron ser pacientes. Utilizaron un error técnico conocido como maleabilidad de transacciones. Explicado de forma sencilla, es como si enviaras un pago. El hacker lo recibe, pero luego cambia ligeramente el código de la identificación del envío. Para el sistema de MTGOX, parecía que el envío había fallado. Entonces el sistema de forma automática volvía a enviar el dinero. El hacker recibía el pago 2 veces, o 3, o 100, y mientras tanto los registros internos de Mark Karpeles decían que todo estaba en orden. Aquí entra la negligencia criminal. MTGOX no tenía un sistema de contabilidad real. No conciliaban lo que el software decía que tenían con lo que realmente había en sus carteras frías. Karpeles vivía en un espejismo. Sus pantallas mostraban miles de millones, pero las cajas fuertes digitales estaban en realidad vacías. Estaban operando lo que en economía se llama una reserva fraccionaria involuntaria. Estaban quebrados y ni siquiera lo sabían. Para mantener la ilusión, apareció algo aún más siniestro, el Willy Bot, un algoritmo interno presuntamente creado dentro de la propia empresa, que compraba Bitcoin constantemente con dinero que no existía. El objetivo: mantener el precio alto y la liquidez fluyendo para que nadie sospechara que el barco se estaba hundiendo. MTGOX ya no era un mercado, era un castillo de naipes digital sostenido por un robot fantasma. Febrero de 2014. El invierno en Tokio era gélido, pero para los usuarios de MTGOX el frío era interno. De un día para otro el gigante dejó de respirar. Las retiradas de dinero se congelaron. Mark Karpeles publicó una nota breve hablando de problemas técnicos. Pero en los foros de Internet, el pánico ya era un incendio forestal. Inversores de todo el mundo volaron a Japón con lo último que les quedaba, solo para encontrarse con una puerta cerrada y un guardia de seguridad que no sabía nada. El 24 de febrero la bomba explotó. Un documento interno titulado Borrador de Estrategia de Crisis se filtró a la prensa. Lo que decía era de pesadilla. La empresa no solo estaba mal, estaba vacía. Habían perdido 750.000 bitcoins de sus clientes y 100.000 propios. Ese mismo día la página web de MTGOX simplemente desapareció. Un espacio en blanco donde antes residía el 70% del mercado mundial. El Bitcoin se desplomó un 20% en cuestión de horas. El mundo entero pensó que este era finalmente el fin de la criptomoneda. Días después, Mark reapareció, no en una oficina de lujo, sino en un tribunal de Tokio para declarar la bancarrota. Frente a las cámaras, el hombre que una vez fue el rey del oro digital hizo una reverencia profunda de disculpa, el tradicional ojiji japonés. «Lo siento mucho», dijo con voz temblorosa. Pero las disculpas no llenan carteras vacías. La justicia japonesa comenzó a investigar. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Se lo habían robado los hackers? ¿O Mark lo había malgastado en su estilo de vida y en rescatar otras empresas fallidas? Karpeles terminó arrestado, acusado de manipulación de datos y malversación. Pasó meses en una celda mientras los expertos forenses intentaban reconstruir el rompecabezas de su código. Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. Entre los restos del naufragio, en un viejo monedero digital que Mark había olvidado, aparecieron 200.000 bitcoins. Una pequeña chispa de esperanza para los acreedores, pero también el inicio de una batalla legal que duraría más de una década. Mientras Mark Karpeles se enfrentaba a la justicia japonesa por su negligencia, una pregunta seguía en el aire. ¿Quién se llevó el dinero? Porque Mark podía ser un pésimo gestor, pero no era el ladrón maestro. Investigadores privados y agencias de inteligencia de Estados Unidos siguieron el rastro digital del dinero robado. Las monedas no desaparecieron, se movieron. Lavadas a través de miles de transacciones complejas, todas terminaban en un mismo lugar. Una plataforma oscura llamada BTCE. BTC era la lavadora de dinero del mundo criminal. Y detrás de ella estaba un operador ruso, Alexander Vinnik. Durante años, Vinnik blanqueó miles de millones de dólares
incluidos gran parte de los bitcoins de Mt. Gox. Se sentía intocable. Pero en 2017 cometió un error fatal. Se fue de vacaciones. La Policía Internacional lo arrestó en una playa de lujo en Grecia. Se terminaron los cócteles. El cerebro del lavado de dinero más grande de la historia cayó en traje de baño. Con Vinic preso y Mt. Gox en liquidación, ocurrió el milagro financiero más extraño de la década. Recordemos esos 200.000 bitcoins que Mark Karpeles encontró en un monedero olvidado. En 2014, valían unos pocos millones. Pero mientras el juicio avanzaba, el precio del bitcoin empezó a subir y subir y subir. Para 2017, esos bitcoins perdidos valían tanto que no solo cubrían las deudas originales en dólares, sino que sobraba dinero. El fideicomiso encargado de la quiebra se encontró sentado sobre una mina de oro. Los acreedores, que pensaban que recibirían centavos, de repente se dieron cuenta de que esos 200.000 bitcoins retenidos valían ahora miles de millones de dólares. La tragedia de Mt. Gox se convirtió, irónicamente, en una de las inversiones forzadas más rentables de la historia para aquellos que lograron esperar 10 años sin vender. Han pasado más de 10 años de oscuridad legal. Una década de juicios, abogados y desesperación. Pero finalmente, el invierno ha terminado. El fideicomisario de Tokio, Nobuaki Kobayashi, conocido en el mercado como la ballena de Tokio, ha comenzado a liberar a la bestia. Los 142.000 bitcoins recuperados están volviendo a sus legítimos dueños. Y aquí yace la ironía más grande de esta historia. Si Mt. Gox no hubiera quebrado, la mayoría de esos inversores habrían vendido sus monedas cuando valían $1.000. O 2.000. Pero el hackeo los obligó a convertirse en lo que llamamos manos de diamante. El robo congeló sus activos en el tiempo. Y ahora, al recibirlos de vuelta en pleno siglo XXI, muchos descubren que el desastre de su vida los ha convertido en millonarios. Sin embargo, el mercado tiembla. El miedo al Mt. Gox Dump siempre ha estado ahí. ¿Qué pasa cuando inyectas miles de millones de dólares en ventas de golpe? Es el último fantasma de Mark Karpeles acechando los gráficos de hoy. Pero pase lo que pase con el precio a corto plazo, la lección ya está grabada en piedra. Mt. Gox fue la primera gran prueba de fuego para las criptomonedas. Fue el momento en que el Bitcoin miró al abismo y sobrevivió. Nos enseñó la regla de oro que todo inversor debe tatuarse en la memoria. Not your keys, not your coins. Si no son tus claves, no son tus monedas. Los imperios caen, los CEOs van a la cárcel y los hackers se esconden en las sombras. Pero el código permanece. Esta fue la historia del gigante que cayó para que la industria pudiera levantarse. Si te ha gustado este viaje por la historia financiera, dale al botón de me gusta y suscríbete a Leyendas Ilustradas. Nos vemos en la próxima historia.